este video abordaremos la solución de un triángulo. En este caso tenemos un triángulo oblicuángulo, es decir, no es un triángulo rectángulo. Tenemos un ángulo, un lado adyacente a ese ángulo y un lado opuesto a ese ángulo. Recordemos que por tratarse de un triángulo que no es rectángulo, no sería apropiado llamar catetos o hipotenusas a los lados. Vamos entonces a asignar letras a los diferentes lados y ángulos internos. Acá tenemos libertad para la utilización de las letras. Recordemos que las que más se utilizan son la A, la B y la C, mayúsculas y minúsculas, mayúsculas para los ángulos, minúsculas para los lados. Pero es importante aclarar que si designamos un ángulo como el lado A, el opuesto debe ser el lado A. Por ejemplo, ángulo A, y este pues sería el lado A. A este ángulo acá, o este vértice, lo podemos llamar B, y el ángulo respectivo también. Y al lado opuesto sería B minúscula. De manera que, bueno, este sería entonces C, y este el lado C, ángulo C, el lado C. Y podemos escribir los datos conocidos. Tendríamos que el ángulo A tiene como medida 106 grados. El ángulo B no conocemos la medida. Y el ángulo C tampoco es conocido. Con los lados, el lado A es 32,2 centímetros. El lado B 16,4 centímetros y el lado C tiene longitud desconocida. Resolver un triángulo, recordemos, o solucionar un triángulo es hallar la medida de todos los ángulos y todos los lados. En este caso tenemos tres datos, un ángulo, la medida de un ángulo y de dos lados, y nos faltaría la medida de dos ángulos y un lado. Veamos si es posible utilizar la ley del seno, pero antes vamos a recordar la expresión que corresponde a esa ley o a ese teorema. Seno de A sobre su lado opuesto, es igual al seno de B, seno del ángulo B, sobre el lado B, lo que es igual también al seno del ángulo C sobre el lado C. Si tomamos por ejemplo la primera parte de la expresión, esta que estoy señalando acá, observamos que tenemos tres datos conocidos y uno desconocido. O sea, el seno de A lo podemos hallar, tenemos el ángulo A, el lado A es conocido, el lado B es conocido y el ángulo B no es conocido. Por lo tanto, de esa expresión podríamos despejar el ángulo B. ¿Cómo lo hacemos? Veamos. Vamos a despejar el seno de B. Tendríamos entonces que esta B que está dividiendo puede pasar a multiplicar, de manera que tenemos que B por el seno de A sobre A es igual al seno de B. Acá pudiéramos darle la vuelta, ¿no? Es decir, escribir seno del ángulo B es igual, y podríamos borrar esta parte de acá. Perfecto, vamos a reemplazar. Seno de B es igual. Medida de B, 16,4 centímetros, que multiplica al seno de A, seno del ángulo A, que es 106 grados, y esto sobre la medida del lado A, 32,2 centímetros. Centímetros y centímetros, podemos eliminar esas unidades, y tenemos, ya esta operación la podemos hacer en la calculadora, 16,4 por el seno de 106 grados, podríamos colocar igual acá o sencillamente dividido, 32,2. Esto es igual 0,489. Es decir, acá voy a trabajar con varias cifras. Tendríamos 0,4896 aproximando. Vamos a trabajar con todas las cifras de la calculadora, por lo tanto es importante no borrar, porque para despejar el ángulo vamos a recordar que la idea es utilizar la función inversa. Sería arcoseno o seno a la menos 1. Quiere decir que el ángulo B es igual a seno a la menos 1 de 0,4896
vamos a utilizar la calculadora para trabajar con todas las cifras, de manera que colocamos Shift seno, ANS, la tecla ANS, ¿verdad? La última respuesta, y esto es igual a 29,31 grados. O podríamos tomar ese mismo valor de la calculadora, convertirlo en grados, minutos y segundos, y tendríamos, vamos a escribirlo por acá, que el ángulo B es igual a 29 grados 18 minutos 48,31 segundos.